Buenos días a todos, mi nombre es Antonio Palanco, yo soy coordinador del área de programas internacionales en la Agencia Andaluza del Conocimiento. Os voy a acompañar aquí durante toda la mañana, moderando lo que son las distintas ponencias, y yo sin más pues doy paso a María Vallejo, que es coordinadora nacional COST en el Ministerio, en el MINECO, en la Subdirección General de Relaciones Internacionales y con Europa. Tienes la palabra, María. Yo os quiero, digamos, como punto nacional y persona que ayuda a los investigadores a todo lo que son saber, entender un programa y demás, os voy a dar pues todo, porque al final no va a haber otra persona que me ayude a contaros cómo va el programa, cuáles son las generalidades, cuáles son las estrategias de COST en el nuevo programa marco, en el H2020, cómo se estructura, cómo se organiza, todos los cambios que ha habido con respecto al año pasado, porque han cambiado muchas cosas en cuanto a lo que es, digamos, la evaluación y el presentar las propias propuestas. Os voy a dar unas pinceladas también de lo que es la participación actual de COST hasta el momento, para que os situéis y demás. Os voy a contar cómo hace el propio Ministerio a través de mi figura para nombrar a las personas que participan en estas acciones, y luego pues os voy a poner una cantidad de información que tenéis que conocer para poder entender cómo funciona todo este programa y daros todos los datos que queráis. Entonces, yo supongo que vais a tener muchas preguntas. Yo voy a ser un poco larga porque esto se va a cortar en un momento determinado para tener una pausa, pero a lo mejor por una cuestión práctica, para que no estemos interrumpiendo, y porque además esta jornada se está grabando para otras personas que puedan beneficiarse y verlo en cualquier momento determinado, porque lo bueno que tiene esto es que esto yo lo voy a contar una vez, pero bueno, a la gente se lo olvida, es normal. Digamos, en el Ministerio estamos a vuestra disposición para ayudaros. Pero si se os olvida una cosa, queréis volver a mirar, pues bueno, pues siempre podréis tener, digamos, las transparencias, que yo son muy exhaustivas, veréis que hay muchísimos datos, no hace falta que toméis nota de nada, todo esto se va a colgar, lo vais a poder visualizar cada vez que lo necesitéis, y bueno, yo creo que esto es una buena oportunidad para todos, para utilizarlo cuando buenamente os convenga y os parezca más adecuado. Entonces, empezamos con, digamos, la situación y el contexto político de todo esto, porque aquí tenéis que entender muy bien que como esto es competitivo, pues hay que entender dónde se engloba este programa en concreto y responder a las preguntas que este programa se hace para tener, digamos, una propuesta de éxito. Y entonces yo comprendo que esto a los investigadores, que les gusta a lo mejor ir al grano y centrarse en la temática que han planteado, pero si no tenéis la parte correspondiente a la política y al contexto, pues probablemente, digamos, que aunque seáis excelentes científicamente, pues no vais a tener los puntos suficientes para que la propuesta salga adelante. Entonces, yo os recuerdo lo que es COST, porque hay muchas personas que piensan todavía que esto es un programa que te va a dar dinero económicamente. Lo acaba de decir el director del instituto, que bueno, que COST probablemente lo que te da es pues ese saber hacer, esas relaciones, esos contactos para ir más allá en un proyecto también europeo, puesto que ya es internacional esto, y sacar otro tipo de cosas. Entonces, dinero no es lo importante aquí, porque esto es una red. Entonces, esto es verdad que es muy amplio. Todas las, digamos, disciplinas de la investigación caben. Antes se distinguían por esas disciplinas y ahora ya no. Entonces, el objetivo de este programa es fortalecer efectivamente esa investigación científica en Europa, estableciendo estas redes entre investigadores, gente que trabaja en la empresa y demás. Y entonces, ¿cómo se llama el instrumento que tiene este programa? Son acciones COST, pero acordaros que son redes. Entonces, bueno, es bastante fácil, es bastante sencillo, pero hay que leer toda la información que hay disponible para no equivocarse. Entonces, ahora mismo, para que veáis un poco cómo está, digamos, esto montado, hay una serie de países que son miembros de esta, digamos, asociación, que son todos los estados de la Unión Europea. Además, hay una serie de países que están en un proceso de adhesión o son candidatos a la Unión Europea, como son Macedonia, Islandia, Serbia, Turquía, Bosnia y Herzegovina. Luego hay otros países que ya sabéis que están asociados a H2020, como son Noruega y Suiza.
Incluso aquí también Israel forma parte de los países cooperantes con COST. Entonces, bueno, pues esto es muy amplio. Aquí puede participar todo el mundo, no solo estos países, pero estos, digamos, son los que forman parte y son miembros de este programa. Entonces, ¿de qué dinero estamos hablando? Aquí hay, como es un programa que forma parte de Horizonte 2020 en el sentido de que se financia por dinero suyo y no es que siga las mismas reglas que todo el H2020, pero está englobado en ese H2020. Y además la peculiaridad que hay con respecto al pasado, que os iré contando, es que este programa recibe, como veis ahí, 300 millones para estos 7 años del Horizonte 2020 de 2 programas de trabajo distintos del propio H2020. Uno es el Reto 6, el de Europa en un mundo cambiante, sociedades inclusivas e innovadoras y reflexivas, y luego otro es otro reto mucho más horizontal, como es esta configuración estratégica de difundir la excelencia y ampliar la participación. ¿Qué implica eso? Pues que este programa COST tiene que responder a Europa, a decir, a la Comisión Europea, al programa Marco, con 2 disciplinas o 2 programas distintos, con lo cual, pues muchas veces a lo mejor es verdad que tenéis que saber que cuando os piden cosas es porque están, digamos, englobadas en estas políticas que estos 2 programas son los que van a ayudar a financiar. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque es importante a la hora de redactar también estas políticas, digamos, bueno, de interés para la propuesta que presentéis, tener en cuenta cuáles son, leeros, digamos, el bla bla, como yo digo, de estos 2 retos, el reto 6 y esta otra configuración estratégica, porque ahí os pueden dar pautas de lo que ellos pretenden estos 2 programas hacer para que Europa sea competitiva y demás, porque sabéis que siempre hay que tener una dimensión, digamos, pues de interés europeo y con las políticas europeas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto al año pasado con el programa COST? Algunos a lo mejor si lo conocéis recordaréis que el programa estaba, digamos, gestionado por una entidad que era una fundación, que era la European Science Foundation, y entonces recibía el dinero del programa Marco, en este caso era el 7º, y entonces ellos pues bueno, pues le daban el dinero a COS para que ellos sacasen sus convocatorias y financiasen las acciones. Y entonces ahora ya esta fundación ha desaparecido y entonces directamente la comisión lo que ha hecho es que ha firmado un contrato marco con la propia asociación que han configurado, digamos, lo que es el programa. Entonces se ha constituido una asociación COST. Y entonces ahora ellos son los que ya gestionan directamente todo el programa y los que van a financiar estas acciones. Entonces, bueno, a vosotros como investigadores esto no os, digamos, os da igual, ¿no? Pero que es importante que comprendáis muchas veces, cuando piden cosas, por qué os las piden, y es porque estamos bajo este contexto y con estas circunstancias. Entonces, ese instrumento único que tiene COST, ¿cuál es? Estas acciones. Veis que os lo pongo hay 2 cosas que están en grande y en colorado. Redes, son redes, no me volváis a preguntar alguno, como veo, oye, ¿y esto para financiar mi proyecto? Pero ¿cómo que para financiar tu proyecto? Para financiar tu proyecto no es para hacer redes y tienen unas actividades que son financiables y entonces aquí están. Y entonces no financia investigación, lo tenéis que tener muy claro. Entonces aquí entra todo el mundo, investigadores, como veis, tecnólogos, ingenieros, gente de empresa, todo el mundo que tenga algo que ver, obviamente, con la investigación, con la ciencia, con la innovación, y entonces hace falta un mínimo de 5 países. ¿Por qué digo países y no investigadores? Luego también lo entenderéis, porque sois los investigadores los que presentáis, no son los países, pero digamos que el que firma, digamos, los acuerdos con esta asociación son los propios países. Entonces,
cuando hay 5 investigadores de distintos países que tienen una idea fantástica y quieren poner en marcha a lo mejor pues una serie de actividades que les permita conocerse o incluso que tienen ya una propia investigación ellos aparte, pero quieren hacer seminarios, talleres, unos cursos de formación, ese intercambio de personas para que entiendan una tecnología o una instrumentación que tienen en un sitio o en otro, pues se ponen de acuerdo, presentan esta propuesta y entonces sale adelante un plan de trabajo que tienen que ir diseñando año por año, porque estas son actividades que duran 4 años, duran las acciones. Entonces, ¿qué os van a financiar? Pues estas, reuniones, veis que aquí son grupos de trabajo, son seminarios, son talleres, son estas visitas y esta diseminación que tenéis que hacer para poder, colaborar y entenderos. Entonces, ¿qué es lo que se financia aquí? Estas actividades y cuál es la cantidad, porque hay mucha gente que me sigue preguntando, bueno, ¿y yo cuánto dinero me voy a llevar? Tú no te vas a llevar un duro, en el sentido de que a ti no te van a atribuir ningún dinero por participar en esta acción, sino que como esta acción son para hacer estas actividades, ¿cómo calcula el programa esto? Pues dependiendo del número de investigadores que están implicados, pero no el número de investigadores, sino el número de investigadores por países. Os vamos a dar un dinero para que podáis hacer todo esto que decís. Entonces, para que tengáis una idea del promedio y de la cantidad de la que estamos hablando en una acción, si hay 20 países que están implicados, con un número obviamente mayor de investigadores, pues os pueden dar más o menos unas 130.000 euros por año. Porque yo os digo que esto es un programa para 4 años. Entonces, más o menos ya tenéis claro cómo se contempla este programa. Entonces, aquí os pongo el detalle de lo que son estas actividades financiadas. Entonces, esas reuniones, congresos y conferencias, pues las organiza un comité de gestión que se establece cuando se crea una acción, que esto lo voy a contar con mucho detalle posteriormente, y entonces, pues puede haber distintas reuniones. Pueden ser de este propio comité de gestión, puede ser de los grupos de trabajo que se hayan configurado con respecto a la temática que se plantee, pueden ser talleres de trabajo o conferencias que puedan abrirse a toda la comunidad científica, porque acordaros que esto, el interés que tiene es que no que sean más porque sí, sino porque, realmente el interés es que sea una red y que todo el mundo que esté trabajando en un campo pues se conozca, tenga la oportunidad de intercambiar cosas y de crear posteriormente, pues eso, o proyectos o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, eso con respecto a la primera actividad. Luego hay aquí hay como en todos los programas una jerga específica. Entonces, pues la gente te dice, una STSM, pues eso es una Short Term Scientific Missions. Entonces, esos son esos intercambios de investigadores que pueden estar colaborando en la acción y permite que unos puedan ir a un sitio o a otro a aprender lo que haga falta. Entonces, eso está muy bien y está muy bien sobre todo pues para la gente que empieza. Obviamente, este programa, ya os lo diré y luego yo os recordaré varias veces cuáles son las claves y los puntos importantes que tenéis que tener claro. Uno de ellos son los jóvenes investigadores. Entonces, tenéis que los jóvenes apostar por todo este tipo de programas que os dan oportunidades para participar y para daros a conocer y para que os conozcan también a vosotros. ¿Qué otro tipo de actividad financian? Pues estas escuelas de formación. Entonces, pues se puede pensar que es interesante que la gente se forme en una determinada disciplina y hay un dinero específicamente para organizar estos cursos. Entonces, pues eso es estupendo. ¿Qué otro tipo de actividad? Pues todo lo que es diseminación y publicaciones. También es una actividad clave en este programa de intercambio de información y que está abierto a todo tipo de personas, ¿no? Y luego que además esto pueda servir, como os piden en muchos programas, pues eso, que esta propuesta sirva para tener en cuenta algún tipo de decisión a nivel político. Pues aquí tenéis la oportunidad de utilizarlo. Que los medios de comunicación se enteren y que la sociedad en general se enteren. Pues efectivamente, si planteáis algún tipo de actividad que responda a esto, pues sabéis que tenéis una actividad perfectamente contemplada y financiable a través de estas acciones. Entonces, como la gente sigue preguntándome, ¿y cómo organizo yo el dinero y cómo puedo pedir el dinero? Pues tenéis que saber que como estas son las actividades financiables, pues tenéis que ser capaces
que no os lo van a pedir a nivel de la propuesta, pero es como todo, nos lo van a pedir al principio, pero lo tenéis que saber para luego poder hacerlo cómodamente cuando os financien la acción. Entonces, ¿cómo os van a pedir que repartáis el dinero o que lo, digamos, establezcáis? Pues tenéis que tener en cuenta que seréis capaces de distribuir en estos, digamos, instrumentos de red, como son las reuniones, estas escuelas de formación, estos intercambios de personas y de personal, esta diseminación, y luego hay otro tipo de gastos que también son paralelos o que ayudan, digamos, a establecer todo ese tipo de cosas, que se pone, digamos, en una categoría distinta. Y entonces, bueno, pues una vez que establezcáis todo ese tipo de cosas, lo sumáis, os sale una cantidad. Y hay mucha gente me pregunta, bueno, ¿y hay overheads como en los proyectos de investigación? Bueno, pues sí, sí lo hay. Hay una cantidad de dinero que aquí es un máximo de 15% de esa suma total de actividades que se financian, que es posible pedirla y que está contemplado que el programa financie, y entonces, bueno, pues esa cantidad también se suma ahí y os sale un total. Y entonces, más o menos, esto es digamos, un presupuesto establecido por año, porque os lo van a pedir que lo recalculéis cada año, una vez que establezcáis este programa de trabajo de 4 años, que lo tenéis que hacer en la presentación de propuesta, pero luego, digamos, que ya cuando os financien la acción, cada año, digamos, con todo lo que es el programa y la gente que está implicada en esto, os pedirán que hagáis otra tabla para establecer los gastos que os va a suponer al año siguiente el llevar a cabo todas las acciones y demás. Entonces, ahí abajo os pongo, pues eso, digamos que, pues que tenéis que tener en cuenta que esto lo tendréis que establecer con la oficina COST de Bruselas y bajo unas reglas y una serie de normas que vienen perfectamente establecidas en unos papeles que os tenéis que leer. Y entonces, bueno, pues ahí os recuerdo cuál es el papel clave donde os van contando qué son estas distintas actividades y qué es lo que financian exactamente. Porque claro, hay uno, bueno, ¿y yo cómo puedo financiar si vengo para esta reunión y no estoy en esto y tal y cual? Bueno, pues todo eso viene bastante detallado en estas guías. Pero bueno, por supuesto, estamos siempre aquí para ayudaros y contaros las cosas. Entonces, ¿cómo se estructura una acción para que comprendáis vosotros? El comité de gestión este que os digo, una vez que una acción se financia, es el que controla prácticamente todo. Y entonces es el comité, digamos, ejecutivo de la acción para que todo salga adelante. Y entonces este, a su vez, define luego unos grupos de trabajo con unos líderes en cada sitio. Y luego veis que, digamos, que gestionando todo hay una entidad con un investigador principal que es el que, digamos, recibe el dinero y se llama, con la jerga de este programa, grant holder. Entonces, bueno, pues como luego vamos a tener unos casos prácticos y os van a contar los investigadores su propia experiencia, pues entendéis así más o menos cómo se estructura esta acción. Entonces, aquí viene la parte política del programa. Esa que os digo yo que es fundamental, porque claro, tenéis que tener en cuenta que como esto es competitivo, pues aquí hay ciento y la madre que presentan propuestas y aquí salen las que salen. Entonces yo os contaré ahora que por cada convocatoria más o menos tienen ellos establecidos que por el dinerito que tienen no van a poder dar más de más o menos 40. Lo que pasa es que el año pasado, como solo hubo una convocatoria, pues lo que pasó es que claro, que si daban 40 y 40, pues digamos que daba la impresión de que se quedaron con un dinero que podían utilizarlo para acciones y no se ha utilizado. Entonces puede que a lo mejor en esta nueva convocatoria tengan un poquito de remanente de dinero y en vez de a lo mejor aprobar 40, puedan aprobar 42. Entonces, bueno, pues es bueno saberlo porque pueden financiar otras 2 más. Entonces, este contexto político que os voy a contar ahora bajo el H2020, porque habéis comprendido que está financiado por estos 2 retos del programa Marco, son importantes plasmarlos, como ya os digo, en las propuestas. Entonces, tenéis que saber que esto es para unir esfuerzos y desarrollar programas conjuntos de I+D+I, que además pretende fomentar todo lo que son capacidades nacionales. Acordaros que es para abordar también problemas sociales y para fortalecer la política que COST tiene definida de inclusión. Entonces, una vez dicho esto, dentro de la estrategia y las políticas de COST hay 4 cosas que son fundamentales. Una es que sois excelente, obviamente, y esa política de inclusividad, que ya os digo, viene plasmada en una serie de papeles que ya os indicaré cuáles son, porque me parece que lo he copiado en las transparencias, o por lo menos os digo en dónde de la web lo podéis encontrar.
esa orientación, o sea, ese impacto que tiene que tener esta propuesta es importante, esa dimensión industrial, si cabe o tiene lugar, porque hay obviamente unas disciplinas que a lo mejor no tienen esta posibilidad de tener empresas o no hay ningún interés. O sea, esto no es que sea obligatorio, lo que pasa es que si es posible en la propuesta que planteéis tenerlo en cuenta, porque es importante. Entonces, mucha gente me dice, bueno, pero es que las pymes pueden participar. Hombre, por supuesto, porque no van a poder participar. Ya habéis visto que las actividades son muy diversas. Entonces, si las pymes tienen una cabida en alguna de las opciones o de las actividades que planteéis, ¿cómo no van a poder participar? Eso es obvio que pueden. Y luego, pues acordaros que como esto es un programa internacional y europeo, pues obviamente está abierto además a todo el mundo, pues tiene que tener esta cooperación internacional. Entonces, ahí abajo os pongo el enlace donde efectivamente describen ellos en unos papelitos y en unos papeles y documentos cuál es esa estrategia del propio programa, que ya os digo que tenéis que ser capaces de plasmarlo. ¿Qué son, digamos, esta política de inclusividad, como le llaman ellos? Pues digamos que en el programa Marco, en el H2020, se ha establecido que es bueno darle la oportunidad a unos países que están aquí mencionados, son los que están dentro de la Unión Europea, por un lado, que tienen a lo mejor menos práctica de a lo mejor trabajar a nivel europeo en investigación. Entonces, siempre que vuestra propuesta tenga alguno de estos países, que no es obligatorio de que los tenga, pero si tenéis colaboración con alguno de estos países, eso va a ser importante marcarlo o incluso buscarlos, porque va a dar, digamos, a la hora de evaluarlos una puntuación mayor que otro que a lo mejor no los tenga y no establezca la posibilidad de colaborar con estos países. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor no tenéis a nadie en vuestra disciplina que sea de Hungría. Entonces, claro, es obvio que no tenéis que meter a alguien de Hungría con un calzador. Pero podéis pensar que a lo mejor alguna de las actividades que vais a hacer, vais a hacerlas en un país de estos, donde, digamos, de apertura y posibilidad que la gente lo conozca y tengan pues esa posible entrada, que no es obligatorio que la tengan, pero por lo menos el plantear actividades también en estos sitios, para que ellos puedan beneficiarse de este programa. Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Aquí os pongo, digamos, lo que sacan en estos papeles, que entienden ellos por este, digamos, esfuerzo que hay que hacer con respecto a esta inclusividad. Pues lo que os digo, si tenéis incluso personas que están aquí participando, pues si el que es investigador principal de la acción es de uno de estos países, pues mejor, mucho mejor. Porque en igualdad de condiciones, de propuestas buenas, pues probablemente este tenga más posibilidad o ellos estén más dispuestos a financiarlo que otro que no lo tenga. Entonces, que tengan un papel importante dentro de la acción, que sean a lo mejor los líderes de esos paquetes de trabajo que se establezcan, o incluso que sean ese gran holder que reciba el dinero de la Unión Europea y que les permita a ellos, pues, en fin, hacerse con lo que es recibir dinero del programa Marco, distribuirlo a los demás socios y que puedan aprender de ese tipo de actividades. Entonces, incluso, pues bueno, pues hacer actividades de eso, de lo que es. Esto es un poco en general, ya no es tanto para la acción, pero el programa lo ve que eso, que se pueden hacer también incluso pues jornadas de distribución para cost. Entonces, bueno, pues si hay a lo mejor investigadores aquí que quieran ir a este tipo de países a dar conferencias o charlas, pues bueno, pues está perfectamente contemplado. Que se organicen conferencias, que se busque como un país posible para hacer estos workshops. Entonces, bueno, tenéis que tenerlo en cuenta y que no se os olvide que esto sería una forma fácil, digamos, de tener una puntuación siempre mejor y mayor en estas propuestas. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de financiar una propuesta excelente con otra que no tenga unas cosas que no? Pues estos jóvenes investigadores antes se llamaban ESR, son las siglas, y ahora les han cambiado el nombre y se llaman Early Career Investigators, ECI.
Entonces, bueno, yo os he puesto los dos para que muchas veces a lo mejor se nos escapará incluso a nosotros hablando o en algunos papeles que no están del todo, bueno, porque los están cambiando todos ahora, porque como esto ha empezado a principios de enero y llevamos solo unos días, pues hay papeles que están con una y otra cosa, pero que entendáis que esto es muy importante para los investigadores jóvenes y, digamos, una de las prioridades también que tiene el programa es que estos investigadores jóvenes sean los que presenten las propuestas o estén de líderes también en los grupos de trabajo y demás. Entonces, esto es lo que ellos entienden por jóvenes y que tengan eso, papeles en la acción de responsabilidad. Y otra cosa que es importante también aquí, que esto ya sabéis que es una política de la Unión Europea y de todos los programas marco, es el tema del género. Entonces, el género también es muy importante. Muchas veces hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo pongo yo este bla bla de género o este bla bla para los jóvenes? Bueno, los jóvenes probablemente sea mucho más fácil porque es mucho más práctico y está claro. Lo del género, que es más político, pues bueno, yo os diré también a lo largo de esta presentación que la gente me dice, oye María, ¿tú nos puedes ayudar a redactar la propuesta? En fin, yo como CNC os puedo ayudar, pero no puedo hacer gran cosa. Pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que las propuestas que se presentan a este programa quedan, digamos, reflejadas porque se firma un Memorandum of Understanding de lo que es la propia propuesta, y esto está reflejado en la web y se puede descargar directamente, es decir, que las propuestas que se presentan se convierten luego en ese, digamos, documento oficial que es lo mismo. Entonces ahí podéis ver pues cómo plasman las distintas acciones estos dos temas, por ejemplo, los jóvenes, qué tipo de actividades plantean y demás, o qué tipo de personas trabajan en esta red, y todos estos temas de género. Entonces, bueno, pues es importante que lo sepáis y que lo plasméis en la propuesta, porque veréis luego en los criterios de evaluación que es uno de los temas que os van a evaluar. Entonces, yo os decía que aquí puede participar todo el mundo, porque a mí sí hay gente que me dice, bueno, ¿y Estados Unidos puede participar? ¿Y la Conchinchina también? Pues sí, por supuesto, aquí todo el mundo puede participar. Lo que pasa es que no todo el mundo con las mismas condiciones, como es normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay habéis visto que es un número importante de países miembros de COST que participan, y entonces luego ellos establecen, digamos, como dos categorías. Aquellos países que no son miembros, pero que son participantes, y son lo que ellos denominan países vecinos, que ahí veis todo un listado de gente, que pueden tener participación del programa. Entonces eso cuando se establece y se aprueba una acción, pues se ve qué países son de estos aquí, y dependiendo de lo que vayan a hacer, pues se les va a dar un dinero o no. Entonces el propio programa les va a dar ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Si no, es un país que no está incluido en este listado, pues entonces es en lo que ellos denominan los International Partner Countries, el IPC. Entonces, estos pueden participar sin ningún problema, simplemente tienen que tener en cuenta que para poder ir a lo mejor a las reuniones o a lo que les interese, tienen que tener su dinerito de su bolsillo para poder ir, pero está perfectamente, o sea, es viable que aquí todo el mundo pueda estar en una acción COST. Yo os decía que bajo el H2020 se ha creado una asociación que no, mira, sí, en septiembre, no me acordaba si lo había puesto, cuando se creó, o sea, hace pues algo más de un año ya, para poder, digamos, gestionar todo el programa que reciba del programa marco. Entonces, bueno, esto no es que sea importante, ya no os voy a contar los contratos que tienen y demás con la comisión, pero sí que tenéis que entender un poco, pues bueno, que esto es una asociación que, como tiene su base y su oficina central en Bruselas, pues se estableció bajo una, digamos, ¿cómo se llama? Una SBL, no sé cómo se dice, una asociación internacional sin ánimo de lucro belga, y tiene pues una gobernanza, que ahora os voy a enseñar una transparencia cómo se establece, con una parte, digamos, un comité que le llaman ellos de altos funcionarios, el CSO,
un comité ejecutivo, que son solo algunos miembros de los Estados miembros que participan ahí para que sea mucho más ágil, digamos, hacer los papeles y lo que corresponda, y luego esta oficina, que es la que lleva la administración y la gestión de todo el programa, que está en Bruselas, y es lo que ellos denominan una costa administración. Y luego, digamos, hay una serie de comités, que estos son los que son nuevos, que son los que van a revisar, digamos, la organización científica, las evaluaciones, que son estos paneles externos y demás, y luego las personas como yo, que tenéis que saber que en cada Estado miembro pues hay un coordinador nacional de COST. Y entonces todo eso conjuntamente, ahora lo veis aquí, son los que establecen, digamos, y los que trabajan en COST. Entonces yo aquí os he puesto a las personas, porque muchas veces las personas, bueno, ¿y cómo me entero yo y no sé ni sé cuánto? Mucha gente tiene miedo de hablar en inglés o que no les vayan a entender. Bueno, eso por supuesto yo entiendo que se tiene que olvidar, aunque uno hable de aquella manera, pues da igual. Aquí lo importante es hablar, preguntar lo que haga falta y de la manera que uno quiera, porque es que incluso ya sabéis que todo el mundo habla español o se chapurrea lo que se puede y poco más. Pero es que además da la casualidad de que ahora mismo en esta estructura de programa es que hay ciento y la madre españoles. O sea, que es que no tenéis ninguna excusa para no participar. Entonces, ahora mismo la persona que está de presidenta en la asociación COST es Ángeles Rodríguez Peña. La persona que está en ese comité ejecutivo, digamos, pues eso, dando la opinión del país en todas las estrategias y demás, que es el CSO es mi compañera que está en el ministerio conmigo, que es Almudena Agüero. Luego, como directora de todas las operaciones y de todo lo que ocurre en Bruselas, es una chica que, aunque veis el apellido, Mónica Dittel, que no parece muy español, pero es española. Entonces, bueno, pues es importante que lo sepáis. Y luego a mí me veis, digamos, en esta parte de aquí de la transparencia, que es esta ayuda al personal ya que quiere enterarse de cómo funciona todo. Entonces, para que sepáis vosotros qué es lo que pasa en el comité ejecutivo ahora mismo, o sea, el EB no hay, España no está, porque ya os digo que son solo unos países para que eso sea mucho más ágil, y no está España porque en el momento en que la presidencia lo ocupa un país determinado, pues obviamente tiene que estar fuera del país correspondiente. Entonces, bueno, pues a Ángeles me parece que le queda todavía, yo creo que 1 año y pico más de presidencia, porque tienen también un tiempo establecido. Y bueno, pues esto es la estructura del programa COST. Entonces, es importante que sepáis dónde estamos y las personas que os podemos ayudar y demás. El MINECO, que sabéis que es el ministerio de turno que lleva los temas de investigación, o sea, la Secretaría de Estado de Investigación, tiene una subdirección que es la mía, que hasta que nos quiten del mercado se llama Relaciones Internacionales y con Europa, es GRIE, que todos hablamos siempre con siglas. Entonces, yo estoy de coordinadora nacional y representante nacional, que son todos los problemas que haya o lo que queramos reflejar como país en estos comités de contacto, es mi compañera Almudena Agüero, que muchos además conocéis también. A mí me preguntan, ¿y cómo te podemos contactar? ¿Por teléfono? Pues yo digo, no doy nunca mi teléfono, porque entonces no hago otra cosa. Entonces, como yo estoy en esta subdirección y me tengo que ocupar de muchas más cosas, pues desde hace ya una temporada, pues yo creo que por lo menos hace 2 o 3 años incluso, o sea, yo creo que cuando se creó la subdirección ya se creó un buzón genérico para que, independientemente además de la persona que esté de turno, porque claro, yo llevo más o menos 1 año, pero probablemente a lo mejor me quiten también de aquí y sea otra persona la que se ocupe. Entonces, como estamos cambiando por circunstancias las que sea de persona, pues es mucho más interesante no que os quedéis con el teléfono y, hombre, con el nombre siempre viene bien conocer la cara y conocer a la persona porque es más fácil, pero vamos, da igual que esté yo o esté otra persona, siempre os van a contestar a este buzón genérico, porque todas las dudas y todas las cosas llegan aquí. Y yo, ¿por qué pido también además que no se utilice el teléfono? Porque es que muchas veces es más fácil hacer una pregunta por escrito, porque así también la gente tiene que pensar qué es lo que quiere preguntar, y a mí me resulta mucho más fácil ponerlo por escrito también, porque así queda reflejado y no me equivoco, aunque yo me equivoco también, como todo el mundo, y lo podéis mirar todas las veces que os haga falta. Entonces, bueno, yo creo que este buzón funciona bastante bien, como sabéis, en todos los temas de programa marco en general,
y es importante que lo conozcáis y que sepáis que todas las demandas, independientemente de que habláis en un momento determinado, yo siempre os voy a decir, bueno, mandármelo al buzón COST. Entonces, yo os voy a contar aquí cuál es el papel, digamos, de estos comités para que vosotros entendáis qué ayuda os podemos prestar nosotros. Y luego, además, incluso cuando habléis con otros investigadores que quieran participar en la red, pues muchas veces es verdad que veréis que es que cada país hace las cosas de una manera. Y yo, es una de las críticas que le hago al programa y que le digo siempre que si lo pueden mejorar, es que sería bueno que todo el mundo funcionase de la misma manera y hiciese las cosas de la misma manera. Lo que pasa es que, bueno, que como al final somos los países los que somos miembros, pues ellos también parece que tienen su interés en que eso siga siendo a nivel nacional que se decidan las cosas. Pero es como todo, es mucho más fácil si hay unas normas para todo el mundo igual y todo el mundo las sigue y no hay... Porque, bueno, y es que a mí me dice el colega francés que no sé qué. Bueno, mira, tío, pues yo te puedo contar cuál es la realidad y cómo se hace en España. Pero bueno, entonces yo os voy a contar un poquito cómo hacemos en España para este programa. Ya os he dicho quién es la persona, dónde estamos y qué es lo que se ocupa este comité, digamos, de altos funcionarios y de eso, pues del desarrollo de las propias estrategias de COST, de establecer lo que ellos entienden por cooperación internacional, todas estas políticas. Entonces, en caso de dudas, pues bueno, me lo tenéis que preguntar a mí, digamos, al buzón genérico, que también tiene acceso mi compañera Alda. Yo le digo, oye, Almudena, me están preguntando esto, ¿qué cosas se me ha escapado a mí o qué les puedo decir? Entonces tenemos un contacto directo a través de este buzón, pues eso, oye, ¿cuál es la política de no sé qué, sé cuánto y dónde pueden mirar este papel que no lo han encontrado en la web? Entonces, este comité se ocupa de esto. Además, establece lo que es el programa de ejecución para las actividades que vayan a aprobar. Incluso deciden cómo quieren, ellos son los que han trabajado durante estos años para establecer los nuevos mecanismos del proceso de presentación y de evaluación. Y luego, además, son los que dan el visto bueno para que una acción siga adelante, se pare porque tiene algún problema, se adhieran estos países que pueden participar pero que necesitan previamente un ok de todos los miembros del programa. Entonces, bueno, pues todo esto se decide, digamos, en este comité que ellos tienen más o menos, que yo recuerde, que a lo mejor digo una burrada, pero no lo sé, yo creo que tienen por lo menos 2 o incluso 3 reuniones al año, donde, y luego, dependiendo un poco de la dinámica del programa, pues ha habido veces que se han reunido más veces porque han tenido que decidir más papeles o más documentos, como ha sido, por ejemplo, el caso del año pasado. Entonces, ¿cuáles son las funciones que se supone que hace el COST National Coordination, en donde yo os puedo echar un cable? Pues os decía que para, digamos, participar en una acción, el país de turno tiene que firmar ese acuerdo o memorándum de entendimiento que le llaman el MOU, porque todo el mundo habla del MOU, que permite, digamos, al país adherirse a la acción COST en concreto. Entonces, hay que firmarlo. Antes era una parafernalia increíble, se tardaba un tiempo increíble, todo era eterno, ¿no? Pero es que ahora con la informática y con las cosas que hay, pues tú le das a un botoncito, a mí me dicen, han aprobado X acciones, y entonces hay un investigador que ya estaba participando español, y entonces, obviamente, una vez que se le nombran las cosas, que ahora os contaré cómo, pues yo le digo, mira, yo quiero que mis chicos participen aquí. Entonces, pum, le doy a un botoncito que me dice, ¿quiere España firmar este MOU? Y yo le digo, sí, claro, pum, le doy al MOU y se firma. Entonces, claro, pues la gente me dice, bueno, y es importante que mi institución se entere y tal y cual. Hombre, a ver, eso es lógico. Más te vale que se entere tu institución, porque es que si no te van a dar pal pelo y sobre todo en el momento en que tú le pidas dinero para hacer no sé qué, no sé cuánto, pues una de dos, o te lo pagas tú o ya me contarás tú. Pero la institución no firma nada. No es importante la institución, aunque obviamente sí que lo es. Pero desde el punto de vista legal no es lo importante, porque aquí es España la que se adhiere y la que permite que sus investigadores participen en las acciones. Entonces, ¿qué más cosas hace el CNC de turno? O sea, yo como española y todos los demás. Pues es la que nombra a los investigadores en ese comité de gestión que os he dicho, para que la acción funcione. Entonces, ¿cómo tiene establecido? También lo explico un poco más adelante. Hay dos figuras, digamos, un miembro titular o un miembro suplente en este comité de gestión, que le llaman MC.
en algún sitio lo escribo. Y entonces, en principio está establecido que puede haber hasta un máximo de 2 representantes o miembros titulares por país y luego un número de suplentes. Según los países, que es lo que yo os decía antes, que unos a lo mejor solo quieren que haya un país y establecen unos criterios y demás, en España, en principio, no se ha definido nada ni ningún criterio y entonces hay un número indefinido de suplentes. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo porque, claro, esto es como todo, esto es un comité y entonces hay muchas veces que si hay mucha gente, pues tampoco es fácil gestionar eso y es un poco lío, pero bueno, eso que yo no pongo más pegas de lo necesario si la gente insiste en estar en un comité de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas hace un CNC? Ahora ya vais a... Bueno, ahora os lo leo simplemente para que lo sepáis y luego ya me hacéis las preguntas cuando se acabe la jornada y demás. Hay que nombrar una serie, digamos, de expertos que revisen las propuestas que se van a presentar. Entonces, ahora mismo, con respecto a los años anteriores, se definían unos campos científicos para que la gente pudiese aplicar, ¿no? Y entonces eso ha desaparecido del mercado, ya no hay campos científicos. Como tal, no hay comités de dominio, que era como le llamaban antes, pero en definitiva siguen existiendo esos campos científicos, porque claro, a la hora de evaluar pues hay que buscar a los expertos adecuados. Entonces, esos campos vienen definidos por lo que establece la OECD y entonces el país tiene que nombrar, pues para que haya representación de personas que evalúen estas propuestas, a un número de expertos que pueden ser como máximo a 18. ¿Por qué? Porque hay 6 campos y entonces permiten, digamos, como a 2 personas interesadas. Entonces, esto os lo digo para que sepáis que, bueno, que si sois buenos y demás y os apetece enteraros también de este tipo de cosas, pues una de las formas que tenéis de participar, aunque no presentéis propuesta, es apuntaros como expertos. Y entonces eso lo elige el CNC. Yo de momento no he elegido todavía a nadie porque no he tenido ni tiempo y como además las propuestas ya os contaré que se cierran a finales de marzo, pues todavía hay tiempo para que el país nombre a estos expertos. A mí me consta que todavía nadie lo ha hecho, entre otras cosas porque la aplicación informática no está todavía disponible. Entonces, ¿qué más hago yo? Yo asesoro a todos aquellos participantes que quieran colaborar en este programa y quieran participar, pues a contaros las dudas y lo que queráis. Ya os vuelvo a colocar ahí el buzón de contacto, que es como normalmente contesto. Entonces, luego también eso sirve un poco de enlace entre todas las personas del Mineco que queráis, la gente de la administración, que además, bueno, ya os diré que tenéis que brujulear en la web, que todos los datos están ahí, que todos mi teléfono también está, pues la gente me llama porque está ahí el teléfono, claro. Entonces, bueno, pues todos los datos los podéis tener siempre en la web sin ningún problema. ¿Qué más cosas se supone que hago o debería de hacer? Pues el seguimiento de las actividades. Las propuestas, cuando alguien pide algo, los eventos que se van a celebrar, por ejemplo, pues tenéis que saber que eso, que si celebráis una de las actividades en el país, pues bueno, aparte de que también nos revierte, o sea, yo porque os digo que el programa no os da dinero como tal para lo que es vuestro trabajo de investigación, que no es para la investigación, sino estas redes, pero si organizáis un evento o hacemos reuniones de no sé cuánto, pues el país también se beneficia, entonces, bueno, pues eso es importante que lo sepáis y que atraigáis al mayor número de gente en actividades que os vengan bien a vosotros, porque eso también os da visibilidad. Entonces eso es un valor añadido. Y entonces, bueno, pues si necesitáis algún tipo de ayuda y eso, pues en el Ministerio siempre os podemos echar un cable para lo que queráis. Luego también hay mucha gente que me pide, que yo eso me asombro, yo les nombro a lo mejor en el comité de gestión y al día siguiente me dicen, oye María, que es que necesito un certificado. Yo entiendo para qué, para meterlo en el currículum, esto está muy bien, pero en fin, lleva un tiempito, ¿no? O sea, que me lo pidan al día siguiente, pues a mí me hace un poco de gracia, pero no pasa nada, yo se lo doy. El certificado lo firma mi subdirector y entonces, bueno, pues obviamente os damos los certificados que necesitéis diciendo que estáis participando en esta acción, pero yo, bueno, simplemente os doy los certificados de las personas en las que yo puedo ver cuándo se han registrado, es decir, a los que yo nombro. Si hay personas que han participado en una acción, en una actividad de difusión o en un congreso o porque está participando en un grupo de trabajo determinado, eso no hay ningún problema, pero yo personalmente no os lo puedo hacer porque como no llevo el control de las acciones,
pues tenéis que ir a pedirlo o al chair de la acción o a la persona que está de líder en ese grupo de trabajo y demás, y si tenéis algún tipo de problema porque no os lo diese, que yo nunca he escuchado eso, pues no tenéis más que decírmelo para que, bueno, para que eso os lo puedan facilitar, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas hacemos? Estas actividades de difusión y demás, para jornadas como estas, y luego en principio también deberíamos de ser capaces de hacer algún tipo de informe de seguimiento, de participación y demás. Luego veréis cuando yo os presento un poco los datos que es que a mí no me da tiempo a hacerlo todo. Entonces, bueno, pues como no me da tiempo, hago lo que puedo y demás. Entonces, ahora vamos a pasar, si queréis, en vez de a esta parte que es muy larga, como vamos a hacer una pausa, me parece, Antonio, que a las 11 o así, ¿no?, pues yo voy a irme al final de esta presentación, que es la más importante porque son todas las novedades, y me voy a ir a presentaros esos datos de participación, o bueno, si no, incluso esto lo voy a pasar, los datos de participación para que os hagáis una idea. Y así, bueno, pues dejamos un tiempo y no os corto con lo otro, que probablemente sea una cosa interesante escucharlo entero. Entonces, ¿qué datos de participación hay? Pues yo, aunque hemos empezado el año y he pedido a la gente de la oficina COS que me diese datos más actualizados, pues realmente no los he conseguido, porque claro, ellos están todos haciendo muchas cosas, entonces han estado interrumpido el sistema informático también unos días, en fin, un poco lío. Y yo tengo lo que tengo. Entonces, para que veáis, digamos, que España trabaja y participa en este programa, si veis los numeritos, que yo no sé si lo veis, porque yo aquí no veo 3 en un burro, pero la línea de abajo se supone que son los que más participan. Me parece que está Inglaterra, ¿no?, ahora mismo, ahí con el número de acciones. Alemania, bueno, pues ha cambiado, porque esta me parece que es la última que puse yo. Entonces están Alemania, Inglaterra y España. Esos son los 3 países que más, digamos, participan. Es decir, de todas las acciones que están en curso ahora mismo, es muy raro que España no participe. Entonces, bueno, pues eso, digamos, que demuestra que hay un interés, pues bueno, por todo lo que os han contado, porque efectivamente esto es una forma de, digamos, relacionaros, de tener proyectos con otros países y en el programa Marco. Estos datos que os pongo aquí, si hay alguna persona que estuvo el año pasado en la presentación que se hizo, son exactamente los mismos números. No lo he podido, digamos, actualizar mucho, bueno, un poquito mejor porque están puestos del 24 de febrero. Pero más o menos, para que os hagáis una idea, como la jornada era en Andalucía, pues yo tuve tiempo de más o menos sacar unos datos y demás y haceros ver pues más o menos cómo estaba España en ese momento. Entonces, bueno, ya os digo, no está muy actualizado porque ha pasado un año y en este año que yo he estado de CNC os puedo decir que yo he nombrado a ciento y la madre, porque aquello era una pasada. La gente quería participar y yo en los comités de gestión he nombrado a muchísima gente. Entonces, pues estos datos seguro que han cambiado. Entonces yo, de todas formas, si puedo, haré en algún momento dado a ver si al principio del mes que viene se puede hacer este tipo de análisis y os los doy a aquellos que os interese y que queráis, pues a los gestores de los programas o de las instituciones os lo facilito sin ningún problema. Entonces, en España en ese momento había pues 1.041 investigadores, ya os digo, que investigadores hay muchos, en el comité de gestión de las acciones que estaban en curso. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de cómo estaban distribuidos por provincias, pues bueno, pues claro, también es normal que en los sitios donde haya más institutos, pues, o más empresas, o más lo que sea, pues tengan más investigadores o personas participando. Entonces, bueno, pues ahí está Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga. Y luego, ¿para qué sirve esto también? Porque si algunos estáis en un sitio o en otro, pues también es importante que cuando la gente me pide, oye María, y dame algún ejemplo o alguna cosa, aparte de que podáis mirarlo en la web, esos MOUs que os digo, que son las propias propuestas que se han escrito, trasladadas en ese documento oficial, pues podéis hablar con gente que ya tenga o que haya participado en esto y que os pueda pasar las cosas. Entonces es cuestión de que busquéis los nombres o los pidáis. Pues ya te digo, todo eso viene reflejado en la web. En la web está todo. Yo reconozco que es un poco lío, porque yo también me lío. Yo cuando busco una cosa me tiro media hora y me desespero. Entonces yo comprendo que eso hay veces que no es fácil.
Pero yo sé que en COST están trabajando por mejorar la web, porque sea mucho más fácil y porque la lógica te indique que tienes que ir a buscarlo aquí y no como pasa ahora que no sabes muy bien si tienes que ir a ponerlo aquí o acá. Por ejemplo, en estas acciones que la gente pues en España se había enterado de este programa y quería participar cada vez más. Y entonces a lo largo de esos 4 años, 3 años, porque eran 2010 hasta el 2013, se veía que el número de investigadores españoles pues iba aumentando. Y entonces, además, eso, veíais también en estas, digamos, estadísticas que los jóvenes investigadores pues estaban utilizando este programa pues eso, para beneficiarse científicamente ellos, porque les daba mucha visibilidad, y entonces esto es importante, es una forma de que te conozcan, de que te llamen para otras cosas. ¿Qué otras cosas había que a los españoles les venía bien y que se habían beneficiado en este, digamos, tiempo de acciones? Pues la gente participaba mucho en estas misiones y estos intercambios, y eso les venía muy bien para formarse y demás. Luego también, ¿qué más hacían? En las reuniones estas de los comités de gestión y de conferencias y demás, los españoles participaban cada vez más. Entonces, bueno, pues eso era una cosa buena, que efectivamente se estaba haciendo bien la difusión de este programa y que la gente se estaba enterando y lo estaba utilizando, como os han contado al principio, pues eso, en fin, una ayuda que os permite hacer otras cosas. Entonces, eso era importante. Y entonces, veis aquí en la última frase que pongo, que es el impacto de las redes en la formación de consorcios y la tasa de éxito, pues era una de las, digamos, cosas que os van a dar a la hora de escribir una propuesta, que todo el que necesite algo, que lo pida. Porque yo todo lo que sea, digamos, ayuda al investigador, claro, sin romper ningún criterio de confidencialidad de nada, estaría bueno, pero esas ayudas se prestan sin ningún problema. Entonces, de las 40 acciones aprobadas en la, ya os digo, la convocatoria única que hubo el año pasado, pues os señalo, me parece que era en Colorado, aquellas que están lideradas por un investigador español. Entonces, estos campos que veis aquí eran los que estaban establecidos antes y que más o menos se mantienen, que ahora veréis también en el proceso este de evaluación y demás, según estos campos que os decía yo de la OCDE, se mantienen más o menos, aunque simplemente tenéis que comprender una cosa, es que una de las cosas que ya se han dado cuenta en este programa y en todos, es que las disciplinas de investigación, salvo algunas muy concretas, como pueden ser un tema de medicina, pero incluso en las de medicina son muy interdisciplinares. Y eso es la tendencia, es decir, que ellos quieren proyectos interdisciplinares, que se enfoquen las cosas desde muchas perspectivas distintas y que todo el mundo tenga cabida. Entonces, esa es también probablemente una de las razones por las que han quitado, digamos, estos campos que parecía que encasillaban a las acciones de alguna manera. Entonces, como os decía, os he puesto incluso los nombres, pero ya os digo que toda la información que hay de las acciones con pelos y señales vienen en la web. Entonces, ahí tenéis nombres de personas españolas que si algunos se identifican en un campo y demás y quiere contactar con ellos, pues no tiene ningún problema. Lo hacéis directamente, lo preguntáis a través del Mineco, de mi figura, de lo que haga falta. Entonces, luego hay otras acciones que os he puesto unas estrellitas y eso significa, bueno, todas las que no tienen estrellitas era porque a nivel de propuesta, cuando se presentó, había investigadores españoles que estaban participando. Entonces, bueno, pues ya os digo que España participa prácticamente en todas, pero en algunas no había participado. Entonces, por ejemplo, hay dos transparencias, ¿no?, con estas 40 acciones. En esta primera página veis que hay 3, digamos, investigadores principales españoles y 2 que no tenían participantes españoles, pero en el momento en que se aprueban estas acciones, esto es público, la gente se entera y corriendo, te llama, te escribe, oye María, que a mí esta temática me interesa y quiero participar en esto, ¿cómo tengo que hacer? Pues yo les mando toda la parafernalia que les mando por escrito, que hay mucha gente que me pregunta 2 veces lo mismo y le digo, Quillo, que es que te lo he puesto en el email antes y se lo señalo en amarillo para que lo lea, porque una de las cosas que noto es que la gente, yo comprendo que no os leáis las cosas porque hay veces que son unos pegotes alucinantes y son unos mamotretos, pero es que en definitiva hay que leérselo, porque claro, yo milagro lo justito, yo os puedo echar un cable, yo os puedo decir, oye, mirarme aquí o mirarme allá, pero lo que no puedo hacer es vuestro trabajo.
Entonces, bueno, pues aquí había dos acciones que no tenían investigadores españoles, pero que obviamente ya a fecha de hoy, que no sé qué número es, 26, pues ya hay unos cuantos españoles en el comité de gestión, o sea que ya hay gente interesada que en estas temáticas ha pedido estar y que quiere participar. Esta otra transparencia son el resto de acciones aprobadas. Y entonces, bueno, volvéis a ver que hay otros cuantos españoles que están en Colorado. Hay uno que, si veis, en el área de Ciencias de la Información y Tecnologías, que aparece el numerito, que eso es un código que tiene la propia programa para identificar las propuestas, que probablemente esto cambie, también lo pongo a lo largo de la charla para que os situéis y sepáis identificar lo que os interesa. Y el título lo pongo en azulito o en el color ese que sea, pero os pongo el nombre de la investigadora. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Antes se evaluaban las cosas de otra manera, que a lo mejor no viene al cuento contarlo ahora. Pero, igual que os he dicho antes que a lo mejor era importante tener en cuenta esos países que son inclusivos a la hora de redactar propuestas y demás, lo que tenéis que tener claro es que una persona que sea investigador principal y que presente la propuesta, luego puede ser gran holder o no, dependiendo de qué le interesa a la propia institución o al propio investigador, porque le suponga un trauma o una carga burocrática que no le venga al cuento y que su institución no se lo pueda permitir o sea más lento, se pide que otro sea. Y entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que la propuesta al principio, que antes se hacía en 2 etapas, se presentó primero por la española, vio que probablemente un griego, que es el que está ahora mismo de chair en esta acción, era más interesante que presentase la propuesta final. Entonces, esta persona se quitó del medio, seguía siendo la investigadora que había propuesto la acción y la que había promovido todo y demás, pero quedó un poquito relegada a un lado. Y bueno, no pasa absolutamente nada, pero simplemente que sepáis que aquí este programa lo bueno que tiene es que es bastante sencillo. Es muy fácil todo, una vez que... Esto es como todo, esto es un truco. Tú te lees los papeles, entiendes el mecanismo, entiendes de qué va todo esto, tienes en la mente lo que quieren. Entonces, bueno, es como, vais pidiendo las cosas, entonces unas veces os dicen que no, que os falta no sé qué, volvéis a pedirlo y entonces así hasta que os salga. Ahora os voy a contar con detalle qué hacen esos miembros del comité y cuáles son sus deberes y sus cosas, porque la gente puede participar. Entonces, ¿cómo puede participar? Pues porque conoce a un chair de un país determinado que han estado en un congreso y se lo ha dicho, o a un colega franchute o griego o lo que sea. Oye, pues métete en esto y pregunta en tu país al CNC de turno y tal y cual, pues que te diga cómo participar. Entonces, si queréis participar en una cosa concreta o en ese intercambio de cosas y demás, para eso no hace falta que lo pidáis al CNC, pero sí, o escribís al chair o al vice chair o a esa persona que conozcáis y demás, y busquéis realmente dónde podéis trabajar y cómo podéis trabajar. Eso no tiene ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos miembros del comité españoles que se nombran? Su función y su deber es informaros a todos los investigadores que estéis interesados en participar en esta acción de, pues eso, de lo que hay, de los grupos de trabajo y de lo que haga falta. Entonces, lo lógico sería que vosotros también os dirigieseis a esas personas que, ya os digo, aparecen en la web, vienen sus datos, sus teléfonos, sus contactos y su todo. Y entonces os tengan en cuenta para lo que necesitéis. O sea, cuando una acción se establece, se crean esos grupos de trabajo en esa primera reunión del comité y de la acción. Y entonces, bueno, pues es importante que todo el mundo esté interesado y además que los propios investigadores os acostumbréis a que el mecanismo de funcionamiento de una acción es este y vayáis a pedir lo que necesitéis. Y si alguien tiene algún problema, porque bueno, puede ocurrir, ¿no?, que a lo mejor la gente esté muy liada o que el representante que está nombrado ahora mismo pues tiene otras ocupaciones porque a lo largo de la vida científica o lo que sea pues no puede, entonces, bueno, pues es importante que lo digáis, que no responde o que no, oye María, que es que yo le he escrito a esta persona y no me contesta, o insistís vosotros o me lo decís a mí para que intentemos buscar, bueno, pues que os contesten o que os tengan en cuenta a la hora de participar. ¿Vale?